Muy buenos días, hermanos. Nuevamente estamos en nuestra enseñanza del Instituto IBI y estamos con el tema del libro de Ruth. Nos quedamos en el capítulo 2, versículo 8 al 9. Sino quédate con mis criadas, fíjate en el campo donde ellas siegan y síguelas. Lo que vos dice ahora Ruth va a ir mucho más allá de lo que la ley exigía. Normalmente las espigadoras tenían permiso para entrar en un campo o una sección de campo, una vez que los segadores hubieran terminado esa tarea. Pero con delicadeza le dice vos a Ruth que no tiene que esperar, sino que puede entrar y empezar su trabajo antes que los otros acaben. Con esa delicadeza la invita a quedarse con las criadas, sabiendo que ella, como mujer extranjera, estará más cómoda entre las mujeres. En la cosecha de entonces, todas las personas físicamente capacitadas para hacerlo iban al campo para segar, tanto hombres como mujeres. Esto se ve también en una segunda frase. Fíjate en el campo que ellos, el hebreo indica que la referencia es a todos los criados, tanto varones como mujeres. Siegan y síguelas, a ellas, a las mujeres. El capítulo 2, versículo 9, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Esto es porque Ruth se va a encontrar en una situación que normalmente está prohibida para las espigadoras, por lo que Boaz ha dado instrucciones a los criados para que no la estorben. La previsión de Boaz y su tacto se ven en que ya ha dado orden en ese sentido. No es algo que ahora le viene a la mente. Su invitación ha sido premeditada, deliberada. Ha tomado medidas que son oportunas antes de conversar personalmente con Ruth. Y vamos a ver en el versículo 11 que las ha tomado como consecuencia de lo que sabe de ella. Quizás detrás de esa instrucción de no molestar hay algo más. Ruth tal vez sea una mujer joven y desamparada, una extranjera que podría ser considerada algo como una presa que sea fácil, o al menos ser objeto de comentarios también desagradables, ser extranjera. Pero ahora, al saber que ella está bajo la protección de Boaz, le mostrarán todo respeto. Implícitamente, pues, Boaz ha asumido el papel de guardián de Ruth, mientras ella esté en sus campos. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Capítulo 2, versículo 9. Aquí tenemos un rasgo de generosidad de Boaz. No es una cosa fácil proveer agua para los trabajadores. 1. Había que sacarla del pozo y luego transportarla al campo. Si aún la provisión de agua para los segadores contratados era una molestia para el dueño, no era de esperar que se le ofreciera a una mera espigadora y desconocida. Pero de hecho Boaz solo trata a Ruth como Dios deseaba que su pueblo tratara a los extranjeros. El pueblo de Dios siempre ha tenido una obligación explícita de mostrar hospitalidad al extranjero y prestarle ayuda al desamparado. Boaz no es más que una ilustración de la enseñanza divina. Su ejemplo nos resulta extraordinario solo porque muy pocos han sabido vivir según la ley. Capítulo 2, versículo 10. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: es natural una mujer como Ruth se asombre ante una generosidad que es inesperada
de un desconocido hacia ella. Una extranjera gentil, su primera reacción es una acción que en aquel entonces se expresaba con más elocuencia que cualquier palabra, su indignidad y confusión ante tanta benevolencia. No hay duda que esto que acaba de confirmar para vos la delicadeza, cortesía y humildad que el capataz ya había observado en Ruth. Es un gesto normalmente reservado para la adoración a Dios o la veneración a un monarca. Un gesto que, sin estar fuera de lugar en este contexto, sin embargo sorprende por el grado de deferencia que manifiesta. Dice muchos acerca de la humildad de Ruth. Dice algo también acerca de la dignidad de vos. A fin de cuentas, será a través de él como Dios actuará a favor de Ruth. En todo el libro, él será el cauce de esa bendición divina. El asombro ante la gracia es una reacción típica de una persona piadosa y contrasta con la arrogancia y el egoísmo de quienes piensan que el mundo, la empresa y Dios les deben algo y que ellos tienen una serie de derechos que los demás han de cumplir. El espíritu tierno y sereno que se pone de manifiesto en una reacción como esta de Ruth siempre es precioso delante de Dios. Primera de Pedro 3:4. Capítulo 2, versículo 10. ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos, para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Ruth exterioriza su sorpresa en una pregunta obvia. ¿Por qué? ¿Por qué para mí? Porque a mí, siendo extranjera. Ella empieza a descubrir el significado profundo de la palabra gracia. La generosidad es un acto de bondad mostrado entre personas iguales. La gracia y la generosidad manifestada aún inferior. Ruth se sabe inferior, indigna, tanto por pobre como por extranjera, moabita de una raza proscrita, alejada de la ciudadanía de Israel y ajena a los pactos de la promesa. No es de sorprender que se asombre al ver hallado gracia. Muchos de nosotros hemos conocido su sorpresa. Para que te fijes en mí, entre comillas, literalmente para que me reconozcas. No significa que vos reconozca en Ruth a un pariente, sino sencillamente que se apercibe de su presencia y se interesa por ella. Sin embargo, aquí puede haber un poquito algo más. En hebreo, Ruth emplea un juego de palabras. La palabra extranjera es literalmente una persona reconocida, porque los extranjeros, por sus costumbres e indumentaria diferentes, eran fácilmente reconocibles como tales. Es como si Ruth dijera, para que me reconozcas siendo yo una reconocida. Y más allá de esa elegancia de estilo literario, vemos en este juego de palabras la insistencia del autor en el tema de la identidad, tema que ha comenzado con los titubeos de Noemí acerca de su nombre. Ha proseguido con la pregunta de voz de quién es esta joven y llegará a la culminación con la repetida pregunta de voz y Noemí, ¿quién eres? Capítulo 3, versículo 9 al 16. Y vos le respondió y dijo, todo lo que has hecho por tu suegra, después de la muerte de tu marido, me ha sido informado en detalle. Capítulo 2, versículo 11. Vos le contesta, explicando esos motivos. Es una nueva revelación para nosotros y una sorpresa del autor, porque aunque ya sabemos que la llegada de Ruth había sido noticia en todo el pueblo, capítulo 1, versículo 19, ahora resulta que Boaz sabe mucho acerca de Ruth.
cuando durante su conversación con el capataz parecía que no sabía nada. La frase idiomática empleada por vos, me ha sido informado en detalle, o me han dicho por todas partes, indica que Ruth ha sido el tema de muchas conversaciones favorables en el pueblo. Ahora quiero decirle algo. Una devoción y un deber reciben una alabanza bien merecida. Vos se admira de que Ruth se haya comportado con su suegra de una manera que estaba trascendiendo las exigencias de la ley de Yahvé, siendo ella moabita. La alabanza del amor desinteresado es algo que le debe llamar a usted como un tema principal y lección de todo el libro. Capítulo 2, versículo 11. ¿Y cómo dejaste a tu padre y a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías? Este discurso de voz va a haber una pieza central en la segunda escena. De la misma manera que el de Ruth a Noemí lo era en la primera, la alabanza de voz es la contrapartida del compromiso de Ruth. Se mencionan los mismos temas, el cambio de pueblo y de lugar con el fin de estar con Noemí. Y en cierto modo vos será el portavoz de Dios al invocar sobre ella. Capítulo 2, versículo 12. La bendición divina por su fidelidad. Si ella se ha comprometido con Yahvé al unirse a Noemí, Yahvé ahora compensará su lealtad a Noemí. El lenguaje de voz va a evocar varios textos bíblicos. Mirando atrás, recordamos que Ruth sigue en las pisadas de Abraham, quien también dejó padres y patria para ir a una tierra desconocida. Génesis capítulo 12, versículo 1. Ella es una verdadera hija de Abraham por la fe. Mirando hacia adelante, recordemos que el mismo principio debe ser abrazado por todo discípulo de Jesucristo. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Es decir, no hay verdadero discípulo de Jesús que no haya participado del compromiso de Ruth. La frase tierra natal es literalmente una tierra de tu parentesco. La pequeña palabra antes, un pueblo que antes no conocías, traduce un modismo hebreo, ayer y el tercer día, o ayer y anteayer, expresión gráfica que indica que Ruth solo conoce a este pueblo desde hace poquísimo tiempo. Capítulo 2, versículo 12. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel. Acaba Vos de dar su primer discurso con una oración. Sus palabras hacen eco en las de Noemí. Que el Señor tenga misericordia de vosotras como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Capítulo 1, versículo 8. En los dos casos se trata de una bendición invocada sobre Ruth, como respuesta a la bondad hacia Noemí y a su marido difunto. Vos está invocando sobre ella una bendición. Yahvé, Dios de Israel, después de haber manifestado su propia intención de contribuir a esta recompensa, ayudándola en su trabajo, es como si vos comprendiera que sus propias gestiones a favor de Ruth no eran ni más ni menos que una parte de la bendición divina que le esperaba debido a su fidelidad. O sea, aquí lo importante, si fuera algo actual, mundial, pues él no se está fijando con malicia en ella. Él está haciendo lo que hace este libro de escribirnos quién es vos.
Esa gestión hacia Ruth es una parte de la bendición divina que le espera debido a esa fidelidad. Quizás como si comprendiera que tanta fidelidad merecía mucho más de lo que le pudiera ofrecer. Dios mismo tendría que proporcionarle recompensa, porque él, Boaz, no era más que un medio que el Señor va a utilizar para mostrar su gracia a Ruth. Vamos a llegar al momento de una mayor trascendencia de este capítulo. El lenguaje se va a volver poético. Todos los discursos hablados del libro de Ruth tienen una cualidad poética, pero hay momentos como este de especial intensidad y altura en el lenguaje. Después de ese largo paralelismo del versículo 11, tanto el versículo 12 como el 13, contienen otros ejemplos de la repetición paralela tan típica de esa poesía hebrea. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor. Me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva. El ambiente de nuestra historia ya cambió gracias a la intervención de Boaz. Ya no estamos en el desánimo y la angustia del capítulo 1. Con la bendición de Boaz llega una infusión de esperanza. Ya comenzamos a vislumbrar un desenlace feliz. A ver si me avisan la hora de tiempo. Capítulo 2, versículo 12. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Una ilustración de las alas es algo de gran belleza. Habla de protección, de cuidado, de seguridad, o en una palabra, de descanso. Capítulo 1:9, capítulo 3:1. El Señor es el verdadero marido de la viuda creyente, según Isaías 54:5, que extiende sus alas al borde de su manto sobre ella, no la va a dejar abandonada. Se trata de una metáfora favorita del salmista cuando en momentos de apuro acude al refugio divino. Salmo 17:8. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. Salmo 36:7. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Salmo 57:1. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé. Salmo 61:4. Que more yo en tu tienda para siempre y me abrigue en el refugio de tus alas. Salmo 63:7. Porque tú has sido mi socorro y a la sombra de tus alas canto gozoso. Salmo 63:7. Vea qué paralelos tan hermosos. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Salmo 91:4. Parecía que las viudas no iban a encontrar mucha esperanza en Belén. Pero como Boaz señala, su verdadero destino al emprender el retorno de Moab no ha sido Belén, sino las alas de Dios. Ahora vemos la pobreza de la alternativa. Moab puede quizás proporcionar pan, pero allí no hay conocimiento del Dios que da toda provisión. Esta hermosa frase redondea un versículo glorioso que muy bien podría ser considerado el lema del libro. El texto que de alguna manera sintetiza toda la historia. La bendición de Boaz es importante en muchos sentidos. Representa una verdadera solución a la amargura de Noemí y es justo lo que ella necesita comprender, que el Todopoderoso
no es arbitrario en su soberanía, ni siquiera es solo justo, sino que es un refugio y un abrigo en momentos de aflicción. Revela quién está detrás de la intervención de Booz, no solo en este capítulo, sino en todo el desenlace de la historia. Detrás del Redentor hay un Padre amante que lo envía y que dirige soberanamente la redención de Ruth. Describe perfectamente la situación de Ruth. Ella ha abandonado sus dioses paganos para buscar la protección del Dios viviente que está deseoso de recompensar su fidelidad y es poderoso para hacerlo. Todos los hilos de la historia van a encontrar un punto de unión en este versículo, pero fundamentalmente con la misma Ruth que reconocerá en el capítulo 2, versículo 13. Palabras de consuelo y de ánimo. Hay alguien, Booz, que comprende el sufrimiento del pasado, la angustia implícita en la decisión de acompañar a Noemí y el hecho de que en ese momento las perspectivas de Ruth no son nada halagüeñas. Ahora, él dirige la mirada de Ruth hacia aquel que puede traer soluciones a todas sus penas. Le recuerda el verdadero significado de su compromiso en el camino de Moab y le enseña algo más acerca del Dios en quien ha confiado. Es como si le hubiera dicho en español: Ruth, confía en el Señor. Él es un Dios justo y bondadoso que protege al desamparado. Hasta aquí puede ser que después de tu conversión solo hayas conocido problemas, dificultades y complicaciones. Y podrías empezar a dudar de este Dios en quien has confiado. No te desanimes. Él te dará recompensa. Salario es la palabra exacta. Tú estás aquí como espigadora, llevando a cabo un trabajo ingrato, sin más remuneración que lo que tú misma logras recoger. Podrías tener envidia de mis criados, que tendrán un salario al final del día, pero el salario que Dios tiene para ti es mucho más espléndido. Y mientras lo esperas, piensa que Dios es para ti lo que la gallina es para sus polluelos. Te abriga bajo las alas de su protección. Aunque tú no lo veas, porque Dios es fiel, su protección es tu garantía y tu recompensa está segura. Qué hermosas son estas palabras de consuelo, que de esa forma en que Dios nos habla al corazón, como le habló a esa joven que estaba desorientada y preocupada. Y qué hermoso Booz será el cumplimiento de su propia profecía. Son palabras también reforzadas con actos concretos. Booz se comporta según el mismo espíritu de su oración. La clave para entender su vida es que él procura vivir a pequeña escala lo que ve a gran escala en Dios. Como tal, él anticipa a Jesucristo, el verdadero resplandor de la gloria de Dios y la imagen de su sustancia, y constituye un excelente ejemplo para todos los que deseamos glorificar a Dios viviendo en este mundo como dignos hijos suyos de ese Padre Celestial. Son palabras que van a ser difícilmente podían ser esperadas por Ruth, porque como moabita no podía presumir del amparo del Dios de Israel, al menos según la letra estricta de la ley. Pero lo que era imposible para la ley, la gracia lo hace posible. Y Booz es portavoz de la gracia. Quizás él recuerde lo que la gracia había logrado para su antepasada Rahab, y comprende que la misma gracia divina puede obrar milagros para esta joven moabita. También son palabras que quizás reflejen la experiencia personal de Booz. A fin de cuentas, los años de sequía y hambre habían sido muy angustiosos para él como para Elimelech. Y puede que fuera en aquellos momentos cuando él
descubre la protección de las alas de Yahvé. Finalmente, debemos añadir que si bien la frase dejaste a tus padres, a tu madre nos remiten a la acción del capítulo 1, las palabras que siguen, bajo cuyas alas anticipan la acción del capítulo 3, la promesa de Booz de que Dios será el amparo de Ruth encontrará un cumplimiento en el mismo Booz, que extenderá el manto del matrimonio sobre Ruth de la misma manera como Dios ya la ha cobijado para protegerla. Capítulo 2, versículo 13. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos. Lo que era un deseo en el versículo 2 y un interrogante en el versículo 10 se convierte ahora en una exclamación de asombro. Esta frase se presta a diferentes interpretaciones según algunos estudiosos y comentaristas. El sentido de la frase podría ser: Señor mío, halle yo siempre gracia delante de tus ojos, porque la forma del verbo indica continuidad. Las palabras de Ruth son muy emocionantes. Sabemos la amabilidad de Booz es la primera cosa alentadora que le ha pasado desde la muerte de su marido. Hasta aquí solo ha conocido luto y viudez, exilio y alejamiento de su propia tierra y gente. Y en Israel, pobreza y posiblemente la suspicacia de la gente hacia una extranjera. Capítulo 2, versículo 13. Porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva. Esta hermosa frase, hablar con bondad, es literalmente hablar al corazón, al interior. Tiene varias acepciones en hebreo. Aquí significa consolar, como indica el paralelismo con la primera parte de la frase. Encontramos la misma combinación de palabras en Génesis 50, 21, que describe cómo José consoló a sus hermanos después de la muerte de Jacob. El carácter de Booz tiene mucho en común con el de José. El libro de Ruth, al menos en la superficie, es la historia de vidas corrientes, de relaciones humanas llevadas según la dirección de la ley de Dios, mostrándonos cómo Dios actúa en medio de lo cotidiano. Que sepamos, Booz no hizo grandes proezas heroicas, ni intervino en los grandes hechos históricos del periodo de los jueces, sino que destaca porque con sencillez atiende necesidades materiales y espirituales de otras personas conforme a lo que le dicta su propio compromiso con Dios. Si tú eres una persona participante del instituto, yo te voy a decir algo. Esto que estamos haciendo con la fundación, con lo que estamos haciendo, créemelo que te va a ayudar muchísimo a ti en el corazón. El poder, no como un ritual, no como un pago, no como un remordimiento. Esa parte de ser nacido de nuevo, el dar a los demás, el sentir satisfacción de dar, más que recibir. Y más ahorita, en estos tiempos, claro que con mucho cuidado, poder y participar en lo que estamos haciendo. Eso es un aviso para los estudiantes. Capítulo 2, versículo 13. Aunque yo no soy como una de tus siervas. Es decir, has hablado a tu sierva, pero ¿qué digo? Yo no soy tu sierva, tu criada. No soy más que una espigadora sin ninguno de los derechos que tienen tus criadas. La humildad es uno de los rasgos muy constantes de Ruth, como conviene a una persona consciente de ser objeto de la gracia. La humildad no reclama ni siquiera espera nada, ni mucho menos exige
supuestos derechos, sino que se manifiesta en asombro y gratitud. Y a la hora de comer, Booz le dijo, capítulo 2, versículo 14, ha acabado esto el cuarto diálogo. El quinto sigue siendo sin interrupción. Aunque han pasado unas horas entre los dos, que Booz no solo se conforma con buenas palabras, se ha visto ya que en las órdenes que ha dado a los criados, ahora vemos su cabal humanidad en el sencillo gesto de invitar a Ruth a comer. Ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Capítulo 2, versículo 14. Aquí ya se materializa en forma concretas de generosidad la buena voluntad de Booz. Está invitando a Ruth a que deje el trabajo de la cosecha y se aparte con él y con los segadores a un lugar de descanso, para refrescarse, para tomar nuevas fuerzas. Anticipa así la enseñanza del Señor Jesucristo. Y esto es tarea para ustedes cuando no leo los versículos. Mateo 25, versículo 31 al 46. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 al 18. Y se alza como modelo de una fe viva que se expresa mediante el amor. Es significativo el hecho de que al acabar el día, Ruth pueda dar a Noemí lo que le sobró de la comida. Indica que la invitación de Booz no era de mera cortesía, ni se limitó a permitir que ella se sirviera, sino que él mismo separó para ella una porción abundante de comida. La comida era sencilla, pan mojado en vinagre. No sabemos en qué consistía el vinagre. Esa misma palabra aparece en Números 6:3, donde los nazareos deben abstenerse de vinagre, de vino. Y en el Salmo 69:22, donde los adversarios del salmista le dan de beber vinagre. Lo más que podemos decir es que se trata de alguna bebida con base de vino, pero lo que importa aquí es el comportamiento generoso de Booz. Sin embargo, nos recuerda inevitablemente otra invitación a participar de otra comida de pan y vino. Muy sencilla, pero de una generosidad sin par. Después de la decisión de unirnos al pueblo de Dios y en medio del duro trabajo de esta vida, somos convidados a la mesa del Señor. El pan, lo vimos en capítulo 1, versículo 6, nos recuerda la visitación especial de Dios a su pueblo. El vinagre, la copa que el Señor bebió por nosotros, un vino bien amargo. Capítulo 2, versículo 14. Así pues ella se sentó junto a los segadores, y él le sirvió grano tostado, y ella comió hasta saciarse, y aún le sobró. La invitación de Booz es clara, es generosa. La modestia de Ruth la hace sentarse a un lado de los segadores, no en medio de ellos. Esta es la idea comunicada por el uso de la preposición traducida como junto a, una palabra poco usual en hebreo. El grano tostado, llamado potaje en traducciones antiguas, era un plato preparado con grano verde, todavía blando y sin secar, tostado sobre fuego. Parece haber sido una de las comidas básicas de la época, preparada en cantidad con antelación. Primera de Samuel 17, versículo 17. Y Primera de Samuel 17. Y Primera de Samuel 25, 18. Repito. Primera de Samuel 17, 17 y Primera de Samuel 25, 18. El verbo sirvió tampoco es usual. Este es su único uso en el Antiguo Testamento. Por razones etimológicas, parece significar amontonar.
Confirma pues lo que hemos dicho acerca de la porción generosa que Ruth recibió. Se sació y aún le sobró. El lenguaje se hace eco de ciertos textos bíblicos que describen la abundante provisión de Dios. Cuando Dios da de comer, la comida suele sobrar. Y especialmente, véalo usted, Salmo 23:5, Juan 7:37 al 38 y especialmente Lucas 9:17. Todos comieron y se saciaron y se recogieron de lo que les sobró. En esta parte, como créamelo, yo he visto la mano bondadosa de Dios y grande de sobrar comida, de todo en abundancia. Cuando ella se levantó para espigar, capítulo 2, versículo 15, se termina el tiempo de descanso, retiro y refrigerio. El periodo de comunión se acaba, el servicio se reanuda. Ruth sabe cuál es su responsabilidad y vuelve al trabajo. Boaz ordenó a sus siervos, diciendo: dejadla espigar aún entre las gavillas, y no la avergoncéis. Capítulo 2, versículo 15. La generosidad de Boaz no acaba con la comida. Vuelve a hablar con los criados con el fin de que el trabajo de Ruth sea aliviado. La discreción de Boaz es hermosa. No quiero que Ruth se sienta ni obligada ni humillada, por lo cual organiza el asunto para que ella no se entere de su iniciativa. La caridad es doblemente generosa cuando la persona afectada ni siquiera se da cuenta de ella. Una de las normas de la cosecha, como ya lo hemos hablado, era que las espigadoras debían esperar a que los segadores acabaran su trabajo y retiraran todas las gavillas antes de comer. Boaz dio orden de que Ruth pudiera entrar en el campo antes de la retirada de las gavillas, pero se supone que solo podía espigar en aquella parte donde los segadores hubieran acabado del todo su trabajo. Así tendría la primera oportunidad de recoger lo que ellos hubieran dejado. Pero ahora Boaz añade que Ruth puede estar entre las mismas gavillas y no necesita esperar la retirada de los segadores antes de empezar a espigar. También sacaréis a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejaréis para que ella lo recoja y no la reprendáis. Capítulo 2, versículo 16. Boaz da órdenes de que antes de atar y retirar las gavillas, los criados dejen caer unas espigas, siempre de una manera discreta, para que el trabajo no resulte tan arduo para Ruth. Como lo hemos hablado, la espiga olvidada y aún el manojo olvidado era la porción de los pobres. Ruth creería que estas espigas se habían caído por accidente y por tanto era legítimamente para ella. Nuevamente Boaz quiere ayudar a Ruth sin que ella se dé cuenta de su ayuda. Desea aliviar su trabajo, pero de tal manera que termine el día pensando que el resultado se debe solo a su propio esfuerzo, cuando de hecho se deberá también a la gracia del dueño. Capítulo 2, versículo 17. Y ella espigó en el campo hasta el anochecer. La noche ya se acerca y entonces nadie puede trabajar. Juan, versículo 9, capítulo 9, versículo 4. Pero hasta aquel momento Ruth sigue en su puesto. Desde el amanecer hasta el anochecer ha trabajado duro. Una tarea que no es fácil para una persona desacostumbrada. Por su fidelidad a Noemí ha descansado poco, pero ha ganado mucho. Y desgranó lo que había espigado y fue como una efa de cebada. Capítulo 2, versículo 17. Al final del día, ya viene el momento de separar el grano de la paja. Y esto seguramente era pesado
infructífero subir al pueblo las gavillas completas. Era mejor hacerlo ahí. Así que después de hacerlo, Ruth ve que ha recogido casi una efa. Hay muchas opiniones en cuanto a la medida exacta de una efa, que oscila entre unos 12 y 25 kilos. Desde luego, es una cantidad muy por encima de que una espigadora podría pretender recoger en un solo día de trabajo, como vemos por la reacción posterior de Noemí. Por tanto, cuando Ruth mide lo que ha espigado, puede estar muy satisfecha. Lo que ella no sabe, pero el autor nos ha develado, es que nunca habría recogido tanto si no hubiera sido por el Señor del campo. Tanto la fidelidad de Ruth como la generosidad de Boaz han contribuido al buen resultado. ¿Y qué diremos de esos segadores de más experiencia y obedientes? Ellos también ayudaron. Su responsabilidad ha sido la de animar a Ruth, echarle una mano discretamente. A lo mejor si no hubiera sido por esa orden espesada de Boaz, ellos no lo habrían hecho, porque en el trabajo surge todo tipo de resentimiento y rivalidad entre trabajadores. Ahora, si había obedientes, pues no lo podían hacer. Pero ellos también colaboran allanando las dificultades que surgen en este ministerio, recordándole que pronto vendrá el descanso y que mientras tanto no desfallezca. Y lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Capítulo 2, versículo 18. Observemos la economía de detalles en la narración. Nada aquí de descripción innecesaria. Pasamos rápidamente del campo a la casa. Un diálogo entre Ruth y Noemí abrió el capítulo. Otro lo va a cerrar. Su suegra vio. La visitación de Yahvé empieza a hacerse visible y palpable en la experiencia de Noemí. ¿Cuáles habrán sido sus emociones, el asombro al ver la evidencia de esa bendición de parte de Dios? Creo que ya estoy casi terminando. Todavía voy a dar capítulo 2, versículo 18. Y sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado, y se le dio a Noemí, capítulo 2, versículo 18. En medio de esa satisfacción de las propias necesidades de Ruth, no se ha olvidado de Noemí. Esto es un principio digno de imitación. La frase, lo que le había sobrado después de haberse saciado, literalmente de su saciedad, se hace eco del vocabulario del versículo 14. El autor subraya deliberadamente para nosotros estas palabras que tienen que ver con la abundancia en contraste con la escasez y el vacío del capítulo anterior, capítulo 1, versículo 1 y 21. Entonces su suegra le dijo, ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Capítulo 2, versículo 19. Noemí está irrumpiendo en exclamaciones de sorpresa. Esto demuestra la grandeza de la cantidad que Ruth ha espigado. Ni siquiera deja contestar a Ruth sus preguntas antes de invocar una bendición sobre quién fue el benefactor. Es decir, aun si Ruth misma no se ha dado cuenta de ello, Noemí percibe enseguida que la cantidad era desorbitada, si no fuera por la ayuda de otro. Para Ruth el esfuerzo del día ha sido agotador. Para Noemí es poco para tanto resultado. Y observemos que en su bendición, Noemí emplea la misma palabra, fijarse o reconocer, que Ruth ha pronunciado en el capítulo 2, versículo 10, y que, como ya comentamos, enlaza con el tema de identidad en estos capítulos. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre con el que trabajé hoy es Boaz. Capítulo 2, versículo 19. Con esa inocencia, Ruth nombra al benefactor. Ella todavía no sabe quién es Boaz,
ni qué parentesco tiene con Noemí. El autor se ha asegurado de que nosotros lo sepamos, y para mantener la tensión dramática, alarga la explicación de Ruth, haciendo que el nombre de Booz solo aparezca al final de la segunda frase, que es paralela. Y Noemí dijo a su nuera: sea el bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Capítulo 2, versículo 20. Creemos que Noemí de repente como que cambió de humor, de actitud, y como que diríamos de doctrina sana, ¿no? Como una broma. Dios ya no es el todopoderoso que la tiene abandonada, sino el misericordioso cuya bendición ella desea que recaiga sobre vos. Muy humano es el cambio de actitudes, es normal. Pero ¿qué hacemos, sin embargo, con esa parte de esa frase? ¿En qué sentido ha sido mostrada benevolencia a los muertos? Es decir, Elimelech, Malón y Kelión. ¿Y quién la ha mostrado? ¿Vos o el Señor? Hay comentaristas que opinan que la mejor traducción sería: bendito sea vos de Yahvé, quien Yahvé no ha rehusado a los vivos la bondad que tuvo para los que han muerto. Desde luego, si esta interpretación es cierta, la transformación en Noemí va a ser grandiosa. Para ella, el todopoderoso justiciero está transformado en el Señor benevolente. La palabra bondad aquí es la misma Hesed, traducida misericordia en el capítulo 1, versículo 8, cuando Noemí bendice a Orfa, que en lugar de mostrar su severidad a su marido e hijos, les ha mostrado misericordia. La desventaja de esta lectura es que no queda del todo claro en qué sentido entiende ella que Yahvé ha sido misericordioso con Elimelech. Más adelante su misericordia se verá en la restitución de los nombres de los difuntos por el matrimonio de Ruth con Booz. Por el momento solo se ve su misericordia para con las vivas. Y vamos a entender que Booz es quien ha mostrado bondad. Nos preguntamos en qué sentido le muestra a los muertos, solo con el sentido de estar cuidando de sus viudas, o se trata de una sorpresa de parte del autor, una nueva información acerca de una ayuda que Booz prestó a Elimelech y a su familia antes de que se marcharan para Moab. Sea como fuera, está claro que Noemí no solo bendice a Booz, sino que renueva su fe en la bondad de Dios. Desde luego, nuestro estado de ánimo influye mucho en nuestra vida espiritual, incluso en nuestras ideas acerca de Dios. Si antes se quejaba de la mano de Dios sobre ella, ahora la celebra. Y bueno, damos gracias a Dios por esta enseñanza que nos ha brindado, que nos ha enseñado, que nos muestra un Dios tan bondadoso, tan santo, tan amoroso, que nos sustenta, que nos da aún sin merecerlo, que nos ama, que nos da gracia, que nos cuida, que nos protege. Y aún hubiera alguien enfermo de esta situación que se está viviendo, por recordar que Dios es santo, Dios te ama y Dios quiere lo mejor para ti. Pero esto es parte de toda su soberanía y de su justicia. Le amamos, le bendecimos como Dios. Él es grande, maravilloso para con nuestras vidas, y todo esto es en el nombre de aquel quien pagó. En el nombre del amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, que estén muy bien.